Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del aparato urinario. Va a estar conformado por 6 órganos, 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra, en la cual la función de los riñones va a ser filtrar la sangre de los desechos que ya el cuerpo no necesita, como ejemplo la urea, el amoníaco y el ácido úrico. Una vez que se filtra, va a tener como resultado la orina. La orina va a ser transportada por los uréteres, tanto izquierdo como derecho, que van a medir de 20 a 25 centímetros. Luego de eso van a llegar a través de la vejiga, donde la orina se va a almacenar y va a ser excretada al medio externo a través de la uretra. Entonces, tenemos que en la anatomía de los riñones van a ser órganos pares. Bueno, van a ser órganos pares de color rojo que van a tener forma de haba o de habichuela. En la parte superior de cada riñón van a estar las glándulas suprarrenales, donde van a tener una gran importancia en el sistema endocrino. Van a estar encima de la cintura, superior a la cintura, entre las vértebras torácica, la última vértebra torácica, que es la T12, y la vértebra lumbar 3. Dice que también el riñón derecho va a estar algo descendido a lo que es el riñón izquierdo. Bueno, y esto se debe a que en la parte derecha del hipocondrio derecho se va a encontrar el hígado, por lo tanto lo va a descender al riñón. En su forma, en las mediciones de longitud va a medir de 10 a 12 centímetros de longitud. En ancho va a medir de 5 a 7 centímetros. El espesor va a ser de 3 centímetros, dando así un peso de 135 a 150 gramos. También nos explica que su borde medial cóncavo, el que está aquí, se va a la luz de la columna vertebral. A la luz de la columna vertebral, y a través de esta va a estar lo que es el ilio. Lo que es el ilio renal. Por aquí van a pasar los vasos, tanto arterias como las venas, la arteria aorta y la vena aorta principalmente. Por aquí también va a pasar lo que es de los uréteres y los nervios. Tenemos que en la anatomía externa del riñón va a tener tres capas, dando la primera capa, que se llama cápsula renal, que va a ser una lámina lisa transparente de tejido conectivo denso irregular, que nos va a ayudar de forma de una barrera para que cuando haya traumatismo la proteja. Es la más interna. Luego tenemos la capa adiposa, que va a ser de tejido graso. Esta va a rodear a la cápsula renal y de igual manera va a proteger por traumatismos y la va a mantener firme a lo que es el riñón. Luego tenemos la fascia renal. Es la capa más externa, que va a ser también de un tejido conectivo denso irregular y que va a sujetar los riñones a las estructuras vecinas y a la pared abdominal.
Eso vendría siendo la anatomía externa de los riñones. Y la anatomía interna de los riñones tenemos que hacemos un corte, como dice aquí, un corte sagital. Podemos ver que se va a dividir en dos, lo que es la corteza renal, lo que estoy subrayando aquí, y lo que es la médula renal. En la médula renal vamos a encontrar pirámides renales, lo que están en forma de aquí, en las cuales nosotros vamos a apreciar que están en forma de cono, ¿no es cierto? Y sus bases van a ir a lo que sería la corteza renal, y su vértice, o también llamado papila renal, se van a ir al hilio renal. Ya. En la corteza renal, la parte de la corteza renal va a ser las porciones que se extienden entre las pirámides renales o las columnas renales, la parte de aquí, en la cual se va a dividir en zona cortical externa, que es una parte de acá, y la zona yuxtamedular interna. Por lo tanto, el parénquima va a ser la formación de la corteza renal más las pirámides de la médula renal. En el parénquima vamos a tener las unidades estructural y funcional del riñón, lo que son las nefronas, que hay de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Luego de esto tenemos que un lóbulo renal se va a formar por la pirámide renal, por la región suprayacente, que es la corteza, y por la mitad de cada columna renal adyacente. Luego tenemos los cálices menores, que van a ser de 8 a 18 cálices menores, que se van a unir para producir los cálices mayores. Posteriormente viajarán hacia la pelvis renal y se comunicarán hacia el uréter. Entonces, tenemos que el riñón, a pesar que va a tener el 0,5% de la masa corporal, va a ser un órgano bien irrigado, ya que recibe el 20 al 25% del gasto cardíaco, lo que sería 1200 mililitros por minuto. Tenemos que va a salir de una rama de la aorta descendente, de la aorta abdominal, en la cual la aorta va a dar una rama llamada aorta renal, y esta aorta renal se va a dividir en la aorta segmentaria, que va a irrigar a lo que son los segmentos renales. Luego se van a dividir en la arteria interlobular, que la arteria interlobular va a irrigar lo que es el parénquima y va a atravesar las columnas piramidales. Para luego dividirse en las arterias arcuatas, o también las arterias arqueadas, que estas van a ingresar a las bases de las pirámides, hacia la médula renal y hacia la corteza renal. Entre las dos va a estar las arterias arcuatas. Luego tenemos las arterias interlobulares, que estas son las que van a ingresar a la corteza renal. Luego tenemos que las arteriolas aferentes van hacia la nefrona. Y luego de esto tenemos que se va a ver una red capilar
una red capilar del glomérulo, donde aquí se va a ir toda la filtración. Luego va a salir a través de la arteria eferente, que va a ser sangre fuera del glomérulo. Tenemos los capilares peritubulares, que van a rodear las porciones tubulares de la nefrona de la corteza renal. Seguida de las vénulas peritubulares, y luego de las venas interlobulares, luego las venas arqueadas o arcuotas, las interlobulares y la vena renal, y hacia la vena cava inferior. Entonces, la inervación renal va a ser por los nervios que se van a originar del ganglio renal. Dice que van a pasar a través de un plexo renal, como está en la parte de aquí, y se va a distender hacia los riñones. Dice que va a ser una división simpática del sistema nervioso autónomo, y que estas van a ser la mayoría de nervios vasomotores, que van a regular el flujo sanguíneo. ¿Cómo van a regular el flujo sanguíneo? Por la vasoconstricción y la vasodilatación de las arterias renales. Entonces, internamente en los riñones, en lo que es el parénquima renal, vamos a tener la estructural unidad y funcional del riñón, que va a ser la nefrona. La nefrona va a ser un túbulo renal que va a iniciar en lo que es el corpúsculo renal, de la cual va a tener unas 50 capilares entrelazados, y que la sangre va a llegar por la arteriola aferente y va a salir por la arteriola eferente. Dentro del corpúsculo renal va a haber un filtrado glomerular, el cual no va a contener proteínas. Sus divisiones principales va a ser el tubo contorneado proximal, el asa de Henle de la nefrona y el tubo contorneado distal, en la cual el 85% de las nefronas corticales, el asa de Henle va a representarse una porción corta. Por lo tanto, va a tener más reabsorción y más secreción. Y el 15% van a ser las nefronas yuxtamedulares, que van a estar al lado de la médula, y el asa de Henle van a ser largas. Van a penetrar a profundidad en las pirámides renales y van a crear condiciones necesarias para producir la orina concentrada. Bueno, a través que hablamos de la nefrona, cuando la nefrona ya termine su proceso de reabsorción, se va a dirigir a través a las pirámides renales, por lo cual estas pirámides renales van a salir a través de los conductos papilares grandes, que serían esta parte de aquí, y se irán a las papilas renales, donde posteriormente se encontrarán con los cálices menores hasta llegar a los cálices mayores, donde aquí en los cálices mayores va a perder, de los cálices mayores es el último, es la última parte donde vaya a tener el epitelio de la nefrona simple, ya que a partir de la pelvis renal va a tener un epitelio transicional de transición. Entonces, continuando con el transporte de orina, tenemos los uréteres, que va a conducir desde la pelvis renal hacia la vejiga. Entonces, tenemos que de largo
va a medir de 25 a 30 centímetros y sus paredes van a ser gruesas. Así que sus paredes son gruesas, van a tener un diámetro pequeño y el diámetro va a ser de 1 a 10 milímetros.